now pleased to invite His Excellency Mr. Fernando Grande Marlaska Gómez. Eran imágenes de la sesión inaugural del Congreso Global de Víctimas del Terrorismo en la sede de la ONU este 8 y 9 de septiembre y la intervención de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior de España. Él nos acompaña ahora desde Nueva York. Ministro, gracias por estar en Directo USA. Estos son 2 días dedicados a las víctimas del terrorismo y a la memoria. Comencemos por ese mensaje y ese objetivo. Cuando se habla de terrorismo a nivel mediático son los titulares de lo que ocurre, pero por lo general, con el tiempo se olvida lo que quedó de esos hechos. ¿Cuál es el objetivo de estos 2 días y qué plantea España en ese respecto? Bueno, lo primero, muchas gracias, Juan Carlos, por permitirme estar con vosotros. Lo que planteamos dentro del Congreso, del primer Congreso Global, primer Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, fundamentalmente es fijar la atención en toda política terrorista donde las víctimas del terrorismo deben de ser el centro, donde no podemos perder esa perspectiva. El terrorismo y hacer frente al fenómeno terrorista no solamente debe ser desde el campo de la inteligencia, de la prevención, sino también en todo momento de la memoria, de la protección de los derechos de las víctimas, la protección necesaria y precisa, darles cobertura, y dentro de esa protección a las víctimas cobra especial relevancia el hecho de la memoria, del recuerdo, porque la memoria, el recuerdo de lo que ha acontecido, primero, es el primer paso para evitar que se repita o hacer realmente políticas importantes de prevención. Pero luego es la manifestación clara de principios fundamentales para la víctima, que son la dignidad, la justicia y la verdad. Yo creo que estos 4 conceptos, memoria, dignidad, justicia y verdad, nunca pueden perderse de vista, no pueden caminar separados y son el mejor antídoto para hacer frente al terrorismo. Y nosotros, España, lo que está ofreciendo desde el primer momento es la experiencia, consecuencia de más de 50 años de trágica lucha contra el fenómeno terrorista. Y hay un reto y es la memoria, y es no olvidar y es contar las cosas como son. Vemos procesos a nivel mundial en donde hay ese debate entre la interpretación de esos hechos y escuchar a las víctimas. Decía el secretario general Antonio Guterres que uno de los objetivos de esta reunión y de la iniciativa en general es escuchar a esas víctimas. Se está escuchando a las víctimas no solo en España, sino en el mundo sobre la forma en que ha sido transformada su vida por estos actos de terrorismo. Yo creo que en los últimos años ha habido un cambio sustancial al respecto. Y las víctimas han pasado a formar parte del centro, como no podía ser de otro modo, y de su relato, su historia, lo que aconteció, evidentemente forman ya parte del día a día en la lucha contra el terrorismo. Pero eso no quiere decir que tengamos y debamos de seguir mejorando y cooperando y coordinando a nivel internacional, porque desde el punto de vista del protagonismo de las víctimas sí que es cierto que hay diferencias entre distintos países y en ese término Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, este intercambio de experiencias de cómo poner a las mismas en el centro del debate enriquece y desde luego lo que hace es intercambiar buenas prácticas, buenas experiencias al respecto. Pero eso no quiere decir que no debamos de seguir mejorando e incrementando ese protagonismo y esa relevancia de las víctimas por las razones expuestas, porque sin memoria, sin un relato verdadero no hay justicia posible y siempre corremos el riesgo de que se vuelva a repetir en el futuro. Es cierto que no hacer el relato cierto de lo acontecido es la mayor injusticia. Destacaba usted los 50 años, las 5 décadas que lleva España lidiando con el flagelo del terrorismo, como otros países. Una de las críticas que le hacen a la estrategia de gobierno, dicen, detenidos de ETA acusados de terrorismo han sido trasladados al País Vasco sin colaborar con la justicia, se ve eso como un beneficio, y algunas víctimas dicen no las tienen en cuenta y destacan que usted ayer no se quedó para la intervención de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Yo he estado en todo. En primer lugar, quiero decir que yo, quizás incluso por mi trayectoria personal y profesional, las víctimas del terrorismo forman un elemento nuclear en mi trayectoria, vuelvo a decir, vital en su conjunto más amplio.
Ayer estuve toda la jornada de apertura del Congreso y estuve en distintos ámbitos, con lo cual creo que no es que no estuve ausente porque estuve presente durante toda la jornada. En segundo lugar, referir cómo fue el Estado de Derecho y, permíteme, el que consiguió vencer a la organización terrorista ETA en España, en mi país. Fue la aplicación de la ley. El hecho de que los internos, los presos terroristas y no terroristas cumplan las penas privativas de libertad en centros penitenciarios cercanos a su entorno social no es un beneficio, sino viene impuesto en la ley. Para evitar, vuelvo a decir, el desarraigo social del penado. Lo que ocurrió mientras la organización terrorista ETA estaba activa es que lo que se hizo es una política antiterrorista que era la dispersión de los presos de la organización terrorista ETA, para evitar que formaran círculos de fortaleza interna o de cohesión interna mientras la organización terrorista seguía asesinando. Pero una vez que el Estado de Derecho, como decía al principio, venció a la organización terrorista, no cabía en ese ámbito, si aplicando la ley estrictamente, la dispersión como política antiterrorista, ya adolecía de cualquier razón, con lo cual la Ley General Penitenciaria cobraba plena virtud. Y vuelvo a repetir, el cumplir las penas cerca del entorno social en modo alguno es un beneficio, sino incluso es un derecho que se reconoce a los internos por la ley. Y déjame incluso, para terminar, Juan Carlos... ministro, sí, sí, le escucho. Incluso hacer referencia que lo que yo con las víctimas siempre he dicho que nunca confronto, porque las víctimas son un referente. Las víctimas, en primer lugar, es un colectivo muy diverso, muy plural, y las víctimas son un referente ético para cualquier demócrata, es el referente ético de cualquier sociedad. Siempre lo he dicho, con ellas no confronto. Esta cuestión ha sido en mi país más una cuestión política donde la oposición, donde el Partido Popular lo ha utilizado con unos fines partidistas que entiendo que eran improcedentes, más cuando estaban en el gobierno del Partido Popular y mientras ETA asesinaba a la organización terrorista, ahí sí que hicieron traslados masivos y colectivos al País Vasco. Mientras que nosotros lo que estamos aplicando es estrictamente la ley. Se aplicó la ley para luchar contra la organización terrorista ETA. Ahora que hemos vencido a la organización terrorista ETA, evidentemente el Estado no puede dejar en ningún momento de aplicar la ley. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior de España, está participando en el primer Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo en la sede de la ONU en Nueva York. Ministro, muchas gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias a vosotros y buen día.